Si entrenas para ganar, necesitas una nutrición a la altura. Scientific Nutrition. Marca española con más de 10 años en el deporte profesional. Suplementación certificada con sello Informed Sport, utilizada por equipos y deportistas de élite. Energía cuando la necesitas. Recuperación cuando tu cuerpo lo pide. Rendimiento cuando llega la competición. Scientific Nutrition. Focus on your goals. Radio Marca. Las cosas de Héctor. Héctor García Rodicio, Correr por Senderos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Oye, mucho éxito, el verdadero método noruego que nos estuvo describiendo la pasada semana Héctor García Rodicio en Correr por Senderos, y que si no lo habéis escuchado, coged el programa de la pasada semana y escuchároslo, porque has generado fans, de qué bien lo explicaste, cómo aludiste además a los dos, a Marius era, ¿no? Marius el médico. Eso es. Sí, es Marius, el que había hablado del verdadero método noruego y los 3 puntos importantes de ese método noruego que desmentía de alguna manera el método Ingebrigtsen, podemos decir, ¿no? Que realmente es el que se ha popularizado, pero que no tiene por qué o que no define lo que puede ser el método noruego, con esa moda de deportes de resistencia, de endurance, ahora mismo en el que el país nórdico es referente, tanto trail, triatlón, ciclismo, incluso, etcétera, etcétera. Incluso ya hablamos nosotros del caso del fútbol. Bueno, precisamente lo hilaba yo con esto porque hemos tenido campeona noruega en la Transgran Canaria y corredor de ese centro de tecnificación que abandera Kilian Jornet en Romsdal, en Noruega, como es Jon Albon, el que ha ganado en la Transgran Canaria. Y tiene una historia, ¿no? La pareja, el matrimonio Albon, que yo quería que de alguna manera nos desgranases tú hoy en Grávidos. Pues efectivamente tienen historia. Para empezar, realmente no tienen un pasado atlético ninguno de los dos. Jon Albon es inglés, entonces se crió no muy lejos de Londres y empezó trabajando en el metro de Londres, supervisando las instalaciones. Entonces, como forma de mantenerse en forma, porque él sí que practicó siempre hockey, pero de manera recreativa, empezó a correr y coincidió con la moda de las carreras OCR, las carreras estas de obstáculos, y así es como empezó a ganarse la vida como deportista, porque cuando corría OCR no tenía apenas contratos, pero es que los premios de las carreras eran muy suculentos, o sea, él vivía de los premios. Y en algún momento de eso conoció a Henriette, que viene del mundo de la empresa. Ella trabajaba en una consultoría. Entiendo que inicialmente trabajaba en el Reino Unido, de ahí que se conocieran, pero después le surgió una posibilidad de volver a Noruega, que ella es noruega. En algún momento de esto también se casaron, de ahí que Henriette tenga el apellido Albon, y la cosa es que se instalaron en Noruega, primero en Bergen, que es más urbano, de hecho es donde vive Stian Angermund, o sea, es un lugar un poco más grande, y luego ya se trasladaron pues a la costa oeste, que es donde está como dices tú, el centro de tecnificación, que es donde está pues todo el meollo, ¿no? Pues Kilian Emily, Peter, Ida y demás. Entonces, y tienen resultados, pues Jon desde 2014 ya le podemos ver en carreras de montaña, pero inicialmente no con demasiado éxito, o sea, le costó un par de años, digamos, cogerle el punto. Y Henriette desde 2016. Y Jon ha dicho en una ocasión, en estos documentales que hace UTMB, que se llaman Extraordinary Humans, dijo que la competitividad se le pegó de Henriette.
Y los dos, si bien Henriette es la más competitiva de los dos, pero los dos tienen una cosa en común, que pese a no tener, digamos, un pasado deportivo más allá de lo recreacional, ahora mismo son súper profesionales. Tienen, por ejemplo, máquina de hipoxia, hacen entrenamiento en calor, y una cosa que han contado en su podcast, que se llama The Albon Way, por si alguien lo quiere seguir, es que, por ejemplo, también duermen en camas separadas y dormitorios separados, que han gastado mucho dinero en colchones y en almohadas, y que se van a la cama a las 9 de la noche, que no tienen apenas vida social para poder mantener este régimen religioso de irse a la cama a las 9 de la noche y despertarse a las 7 de la mañana, con lo cual son más de 9 horas de sueño. Qué envidia. Y el método espartano, se podría decir, más que religioso, espartano 100%. Me dejas loco con lo de que Henriette es la competitiva de los dos. Pero bueno, precisamente en Transgran Canaria es verdad que yo creo que con la baja de Budaya, no, Sumaya, ¿no? De Sumaya, sí, eso, pero discúlpame, la corredora nepalí, le dejó el camino bastante allanado a Henriette Albon para repetir triunfo en la prueba de la Transgran Canaria. ¿No te queda la duda así de ver, o tienes la curiosidad de ver el rendimiento de la propia Henriette en una prueba, con todos mis respetos para Transgran Canaria, ya de un nivel todavía más Premier, es decir, un UTMB, un Western States, las 100 millas, o crees que se le puede atragantar? Claro, John, digamos, ya sí ha demostrado, por ejemplo, con Transvulcania 2024 o con CCC 2023, o sea, que es de clase mundial, y Henriette sí tiene un resultado, creo que a destacar, que como mínimo nos habla de su dureza, que es que el Bob Graham Round lo hizo en invierno, tiene el récord del Bob Graham Round que es yo creo que es en Gales o el distrito, bueno, en el Reino Unido, mucho frío, mucha nieve, mucho barro, y es subir un montón de cimas todo el tirón. Pero es verdad que en cuanto a escena internacional, pues ganó el año pasado Transgran Canaria también, y quizá la de St. Jacques, esta de 80 kilómetros también del circuito UTMB del año pasado, pero efectivamente le falta pelearse, digamos, en los grandes escenarios, y el año pasado sí estaba inscrita en UTMB, no sé si CCC o la de 100 millas, una de las dos, no lo sé, pero finalmente creo que por lesión no pudo más que estar como ayudante de John. Pero sí, efectivamente, y quizá por eso hizo la de St. Jacques, esta del circuito UTMB, yo creo que para clasificar. O sea que sí, que le faltaría confirmación, yo creo que sí. Es que te quiero decir que da la sensación, hablábamos de la corredora alemana, ahora no me sale el nombre, Engelhardt era, me parece, la corredora de Canfranc, que aparece justo sobre la cita mundial y que te quedas con ganas de verla en carreras de primer nivel mundial, al margen del propio mundial, por supuesto, que fue uno de los nombres propios del mundial de Canfranc, pero dices, joder, que Henriette, con ese nivel que da de esa autosuficiencia, esa sobradez que da la Transgran Canaria, independientemente de otras corredoras, que los tiempos ni mucho menos están tan lejos de otras grandes corredoras, de verla, oye, ¿qué pasa si corre con Courtney? ¿Qué pasa si corre con Katie? ¿Qué pasa si corre con Ruth Croft? O con otras grandes corredoras de ultradistancia? Estaría ahí para ponerla en su suficiente en el foco, ¿no? Es decir, por supuesto, ¿no? Que parece, con lo que estás contando, Héctor García Rodicio, que llevar esa vida de espartano o enfocada directamente al entrenamiento y ser tan competitiva, dices, aquí hay un talento puro. Y más hablando de lo que estamos hablando de la escuela noruega, ¿no? Sin más. Esa es una de las lecturas. Oye, te pregunto muy rápido, ¿te sorprendió la retirada de Tom Evans? Pues a ver, hay que decir eso, claro, se hablaba precisamente de los nórdicos, ¿no? O sea, teníamos a George Wade del Reino Unido, John Albon del Reino Unido, pero residente en Noruega, y tenemos a Tom Evans, también del Reino Unido, pero que además, o sea, no solo que más o menos estén acostumbrados al frío, viento, lluvia, barro, sino que teníamos la edición de 2025 de UTMB, que estuvo precisamente muy marcada por la mala meteo, y a Tom eso no se le atragantó, e incluso a John Albon sí se le atragantó, que fue el motivo de su retirada. O sea que digamos que... A Tom Evans, quieres decir, ¿no? Claro, o sea, Tom Evans sí supo manejar la noche de UTMB 2025, y John Albon no supo manejarla porque hasta el punto de que terminó en DNF.
Entonces, sorprende que siendo el Reino Unido y teniendo como mínimo en su currículum el haber lidiado con esa muy mala noche de UTMB 2025, que entre otros se cobró la vida, la participación de John Albon, teniendo ese precedente, yo sí habría esperado que lo hubiese sabido manejar, pero he visto imágenes que le van a atender y le cubren de ropa, le ponen un pantalón largo, y realmente estaba afectado, o sea que le ha dado duro. Sí. Hay muchas teorías, por supuesto, y luego además vamos a tener tertulia hoy dedicada a Transgran Canaria, con Dani, que estuvo allí, con Abel, que además se mueve un poquito o bastante dentro de todo lo que es el círculo de corredores, managers y equipos que hay por detrás. Y yo una de las lecturas, yo me sorprendí muchísimo, yo lo admito, luego lo diré en la tertulia, quería dejar a Héctor, me sorprendió precisamente por eso, por lo duro que es, porque si os metéis en el Instagram de Tom Evans, veis que todo está lleno de vídeos y no precisamente corriendo con el sol cálido de Maspalomas, por decirlo así, de una manera, y que es un corredor que yo tengo duro por ese precedente del UTMB, pero por lo que hace habitualmente. Es decir, que no es un corredor de retirarse a las primeras de cambio. Yo creo que si hubiese sido a lo mejor, y esto es una lectura y no es ninguna crítica, si esta carrera hubiese sido en julio, en agosto, en un gran objetivo de la temporada, véase Hard Rock este año, no se hubiese retirado. Pero bueno, esto es jugar a divino. Sí que hay que decir que efectivamente, y estaba pensando ahora mientras hablabas que también en su momento, de hecho, si no me equivoco, fue su primera carrera, terminó la maratón de Sables, y no sé si con podio, o sea que esto también es muy duro, es verdad que es arena, pero es muy duro. Y sí que dijo, como fue uno de los más puntuados, no recuerdo en qué puesto quedó, del Trail Runner of the Year, o sea, en la entrevista con Dylan Bowman, sí que comentó que su objetivo principal era Hard Rock, que de hecho iba a empezar a correr el Fell Running, tan característico del Reino Unido. De hecho, esa palabra Fell Running es propia de allí, ¿no? Y que significa correr un poco más salvaje o más silvestre, o sea, es desde la base del cerro, subir al cerro y bajar, y no hay sendero, ¿no? Eso es el Fell Running. Entonces, y se le ha visto, en Instagram sí que se ha visto que ha hecho como predijo o como se comprometió a correr carreras de Fell Running precisamente para aprender a bajar fuerte por terreno técnico, y eso en preparación de Hard Rock, porque parece ser que las bajadas en Hard Rock es la parte crítica, y quizá por eso haya tenido ventaja Ludovic Pommeret, porque sus competidores lo describen como un loco bajando, que baja fortísimo. Y entonces Tom Evans dijo, voy a correr Fell Running para aprender a bajar como un loco, pero también dijo que la Transgran Canaria se la iba a tomar tranquilo, salvo en las bajadas. O sea, que las bajadas sí que quería llevarse, y lo dijo así explícitamente, llevarse los segmentos de Strava en las bajadas. Pero que, tal como lo dijo, que puede ser verdad o puede que no, o sea, puede ser que esté jugando al despiste, pero tal como lo dijo, sería preparatoria para Hard Rock. O sea, no tenía grandes pretensiones, pero no sé si creérmelo del todo. Héctor García Rodicio, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, cuídate mucho. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, Trail Kit, y seguimos con el programa. Fui campeón del mundo de trail, a costa del corredor más grande de esta competición.